Bolera, mis chamacos, déjenme presentar oficialmente con todo cariño y respeto al maestro Mauricio Merino. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez. Oye, acuérdate, si en la calle nos encontramos, así nos saludamos. No, eso es nomás cuando Marisa lo ordena. Pero esa es una cuestión particular que además ustedes no tienen por qué enterarse, pero a nosotros nos va a causar mucho contento durante mucho tiempo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bien, por fortuna. Oye, ¿qué bien. nos traes el día de hoy? Pues fíjate que me encontré este informe producido por Oxfam, que se titula Desigualdad Extrema en México. Está escrito por Gerardo Esquivel Hernández. Gerardo Un gran Esquivel economista. es un gran economista. Él trabaja para el Colegio de México. Es un investigador nivel 3 del SNI. Es una gente de veras muy querida, muy respetada, Gerardo Esquivel, y con una fuerte orientación, Gerardo, en todos sus trabajos hacia el tema de la igualdad, o mejor, hacia el tema de la desigualdad. Sí. Y un sentido del humor agudísimo. Sí, además es muy buen tipo, la verdad. En la comunidad académica le tenemos Es una no solo excelente respeto, persona. le tenemos mucho aprecio a Gerardo Esquivel. Entonces, en fin, colega del Colegio de México, me pareció que era importante traer este trabajo, porque además lo publica esta organización que se ha venido ocupando del tema de la desigualdad en el mundo. En el mundo. Y que yo creo que hace una labor decente en el sentido de llamar la atención sobre las posibilidades de combatir la desigualdad en todas partes. Entonces, pues supongo que contrataron, yo que voy a saber, a Gerardo Esquivel para escribir Desigualdad Extrema en México. Y a mí me parece que es un documento que merece la pena. No es que, no es que haya algo en este documento que no hayamos ya referido en distintos momentos de las oportunidades que me das de intervenir acá, Broso. Pero lo que hace Gerardo Esquivel creo que es poner muy en claro que en el país en los últimos años, en los últimos 20 años en particular, lo que ha venido sucediendo es que un puñado de personas, literalmente un puñado de personas, estamos hablando de, ahora voy a dar los datos, de un grupo muy reducido de individuos. ¿10%? No, es el 1% de la población el que tiene el 21% de los ingresos totales de México. ¿Cómo? ¿El 1%? ¿Cómo? El 1% de la población total del país tiene el 21% de toda la riqueza que hay en México. El 1% tiene la 1%. quinta parte. Sí, señor. De toda la riqueza que hay en México. Ahora, ellos utilizan datos del reporte World Insight. Este es a su vez una organización que produce bases de datos sobre desigualdad. Y nos dice Gerardo Esquivel que para el año 2012 había en México, para ponerle números, ¿no? 145,000 individuos. Esto me parece interesante. Fíjate el dato, 145,000. Es un contingente más o menos grande. Pero nada más con una riqueza neta mayor a $1 millón, sin incluir el valor de sus casas, de su propiedad, del lugar donde viven. Pueden tener casas muy grandes que tengan esa O sea, nada más hablando de dinero. De dinero, cash, digamos, dinero en el banco, valores menos deudas. 145 personas. Activos financieros, activos no financieros, menos deuda, ¿ok? Esta es la definición técnica de esta riqueza, más de $1 millón, solo había 145,000 individuos $1 millón en para todo el gastar lo país. que quisiera. En su conjunto, dice Gerardo Esquivel, las riquezas de estas personas ascendían a un total de $736,000 millones. Estos millonarios, que son todavía menos que el 1% de la población total, 145,000 personas, concentraban en México alrededor del 43% de la riqueza total del país. ¿Cuánto? 43% de la riqueza total del país. Estas
145,000 personas. 145,000 personas. Y dice, el número de millonarios en México creció un 32%, esto es horrible, 32% entre 2007 y 2012. O sea, durante 2007 y 2012 hubo más millonarios, un tercio más de millonarios en México. En cambio, en el mundo, en el resto del mundo, hubo una modesta reducción de estos millonarios, 0.3% a nivel mundial en el periodo, pero no en México. En México aumentaron el 32%. Oye, sería una notición que hubiera aumentado el número de millonarios en 32%. Se disminuiría Sí, la pobreza. sí, exactamente. Si la desigualdad no fuera el abismo que es. Claro. O sea, si a esa misma proporción los demás avanzaran desde su escala, sería una gran Que el noticia. 32% dejaran No, de ser lo grave de pobres. todas maneras es la cantidad, digamos, el puñado de porque 145,000 personas, por favor, en De un país 115 millones. 118 millones de individuos no Es nada. es nada y son, insisto, los Hay que un tienen superdato en la gran este mayoría de la informe. riqueza. 16 mexicanos Esto es millonarios valían en el 96 96, 25.600 millones de dólares. correcto, Para 2014 correcto. valen 142.900 millones de dólares. Así es. Es decir, un crecimiento de 1.700 a 8.900 millones de dólares por cada uno. Ahora, Gerardo Esquivel añade a los datos que está dando Fernando que la riqueza de solamente 4 mexicanos, en el 2002, 4 mexicanos, representaba el 2% del Producto Interno Bruto. Entre 2003 y 2014, estos 4 mexicanos tuvieron un incremento en la riqueza total, su contribución al Producto Interno Bruto, su riqueza, subió al 9%. O sea, casi 9, en fin, 7 puntos. una décima parte de la riqueza total del país, del Producto Interno Bruto, en manos de 4 personas. Estas 4 personas, dice Gerardo Esquivel, lo estoy citando literalmente, para el año 2014, los 4 principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado, dice Esquivel, hasta 3 millones de trabajadores mexicanos, pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza. Insisto, para el año 2014 estas 4 personas podrían haber obtenido esto, contratado hasta 3 millones, es un ejercicio retórico, simbólico, y sin haber perdido un solo peso, porque ¿Por el interés? porque por otro lado el 70% de la riqueza en México, algo que ya habíamos discutido cuando vino Piketty a México, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y bueno, Gerardo Esquivel lo que hace es traerlo al caso mexicano, al mismo argumento de Piketty, de qué da más, con qué se gana más, con qué se produce más, si con el capital, simplemente siendo rico, o con el trabajo. Claro. Bueno, pues los datos que Gerardo Esquivel nos muestra y que nos ha venido mostrando, por cierto, junto con Raimundo Campos y con Emanuel Chávez, que han estado trabajando junto con Gerardo Esquivel estos datos de manera sistemática, nos muestra que el 70% de la riqueza se produce por el capital, más o menos en números redondos, y poco más del 30%, abajo del 30% por el trabajo. Es decir, el solo hecho de ser rico, para decirlo rápido, hace que la gente sea más rica. El hecho de trabajar, esforzarse, solamente en un 30% te permite incrementar tu nivel de ingreso en este país. Por lo tanto, si esta es la proporción que produce más capital, cuando lo llevas a los 16 más ricos o a estos 4 súper, hiper riquísimos, que por supuesto ya sabemos a su vez están relacionados con industria extractiva, con minería,
Estamos hablando de Germán Larrea, Sí. estamos hablando de Carlos Slim, estamos hablando de Balleres y estamos hablando de Ricardo Salinas Pliego, que son las 4 personas que están citadas expresamente en el estudio de Gerardo Esquivel, los 4 más millonarios del país, pues por el solo hecho de ser ya como son millonarios, multimillonarios, uno de ellos, Slim, compitiendo por el primer lugar del mundo. Todos los años. En cuanto a su riqueza, compite primero, segundo lugar más rico del planeta, por el solo hecho de ser el más rico del planeta, pues va a seguir siéndolo, aunque ya no haga nada, porque 70% de la riqueza depende de tener riqueza, mientras que 30% depende de tu trabajo. Estás hablando de la riqueza, y lo estamos viendo aquí en una de las pantallas, de los 4 hombres más ricos del país. Sí. Del país con mayor desigualdad en el mundo. México está entre el 25%. No es el más desigual del mundo. Está dentro pero está dentro del 4º más desigual del planeta. México es uno de los países que pertenecen, ahí está, dentro del 25% de los países con mayor desigualdad del mundo. Y al mismo tiempo, la economía número 14 del mundo. La economía número 14 del mundo, que está en la parte más baja de la desigualdad del mundo. Hay un dato interesantísimo en este informe que tiene que ver con el salario mínimo. Sí. El punto más alto del salario mínimo fue en 1976. Sí. Para el 2014, el salario mínimo solamente alcanza para comprar la 4ª parte de lo que se compraba en el 76. Y representa poco más de 1/3 de lo que era hace 45 años. Es decir, las medidas que se han utilizado para que el salario mínimo sea contención inflacionaria han resultado, porque no se ha dado el crecimiento del salario mínimo conforme ha crecido la economía. Pero entonces, eso te explica de alguna manera que toda la retaíla se vaya centrando siempre en la macroeconomía, porque esa es la que te da presencia a nivel mundial, aunque por dentro te estés pudriendo. Si un mexicano, dice este informe, recibe un salario mínimo y con ese salario mínimo mantiene a otra persona, o sea, su pareja, ambos son pobres extremos. Y mientras más... Ganando el salario mínimo. Ambos serían una pareja, pobres. o sea, él con él y su su pareja, los dos serían pobres extremos. Y al mismo tiempo tenemos este grupo, ¿cómo lo quieres ver? 145,000 personas que tienen más de $1 millón, 16 supermillonarios o 4 hipermillonarios en la cúspide de toda la riqueza del país. Y el sé que voy a decir un contrasentido y me hago cargo de lo que voy a decir, pero la pregunta es si no ha llegado ya el momento de que estas personas que tienen cantidades verdaderamente incontables de dinero y que por lo tanto no lo pueden usar, punto. Cuando se llegan a esas cifras no tiene sentido. No hay manera de gastárselo, no hay manera ni tampoco de gastar ni de perder. ni de que disminuya la calidad de vida, ni que se den todos los lujos. Ya no es posible, ya rebasaron todas las fronteras. Me pregunto si no sería necesario que estos mismos individuos cobraran un poco de conciencia social y se dieran cuenta ellos, sé que es un contrasentido y me hago cargo, pero se dieran cuenta ellos, estos 16 y un poco más, de que están depredando a su país y de que se están haciendo daño solos al final del día. Están destruyendo su rancho, si me permites decirlo así. Sí. Están destruyendo el lugar donde viven, están destruyendo el espacio en el que conviven medianamente con los demás, trepados en sus nubes, en sus penthouse, yo qué sé, en sus casas, en las fortalezas donde se esconden, donde se guarecen. ¿No sería ya necesario que estos individuos, también el Estado, por supuesto, que debe cambiar su política ya? No es posible que este país, que tiene el lugar 14 de la economía, siga tolerando estas barbaridades. Sí. Pero tampoco es posible que estos supermillonarios vivan en Marte. Ellos viven en México. Y se han hecho las reglas a modo. Viven de la industria minera, viven de las telecomunicaciones, viven de la televisión, viven de la telefonía,
viven de las cosas que el propio Estado les ha ido entregando a lo largo de sus trayectorias profesionales, de concesiones que el Estado les ha entregado, y de ahí han brotado sus enormes riquezas. Del patrimonio nacional al Y final. el tema al Sí. final es ¿No? este pequeño grupo de personas que son millonarios, que son muy ricos, cada vez son más ricos, y millones de mexicanos en extrema pobreza son cada vez más pobres. Así es. Ese es el punto. Y Esa es la desigualdad. Y así está planteado el juego. Claro. Así está planteado el juego, que es lo que a mí no me, yo creo que no nos asusta que haya millonarios o que haya gente que le vaya muy bien en sus negocios. No. Eso está muy bien, pero lo que no se puede permitir desde la infraestructura que nos congrega, que podría ser, que es la ley, hacer este abismo Exacto. en La donde brecha se cada vez- concentra toda la riqueza, como tú decías, en un manojo de sujetos. Y es mentira, porque los datos financieros así lo prueban, Broso, siguiendo tu argumento, que tras esa digamos, concentración de la riqueza se diga, trabajando sales adelante. No. No. Hay No. que distribuir la riqueza Sí. de una manera distinta, y eso no se puede hacer mientras estos individuos multimillonarios, exitosísimos, pero también depredadores, no sean ellos mismos quienes impulsen una mecánica distinta para ir cambiando las Como en cosas. los Sí, Estados sí. Unidos lo ha Es propuesto Soros. Está difícil. No, En asunto de impuestos, por ejemplo. vete a Europa. Si nos vamos a parámetros, Claro. un país que te cobra 56% de impuesto Sí. a todos. Claro. Así es. A todos, para que todos Claro. gocen de lo que te puede dar una vida digna. Sí, pero con sentido progresivo. Con sentido, desde luego. Cobras más a quien más gana. Y la Acá política- se ha Exacto. puesto el acento en el impuesto al consumo. Exacto. Por lo tanto, los que consumen más pagan más, es cierto, pero les importa un bledo importa. consumir A más. veces son a los porque que se les por sus condonan. intereses, Sí, por todo. la reproducción de su capital, pueden dar. Y una gran franja. Claro. Un pobre de no con- puede no. hacer eso, porque un pobre consume, paga impuestos y entonces se lleva un porcentaje altísimo de sus ingresos simplemente por pagar el impuesto correspondiente. ¿Dónde podemos encontrar este? Está en la página Oxfam. de la Red por la Rendición de Cuentas. Ahí está. Está rendiciondecuentas.org.mx, ahí lo pueden bajar. Y también en la página de Oxfam, que es oxfammexico.org. ¿Qué tema, mano? Muchas gracias, Gonzalo. No, gracias a ti. Muchas gracias. Y sí, es momento de hablar de estas cosas. Habrá quien le duela, pero hay otros llantos que nunca se han escuchado. Gracias a Mauricio Merino. Gracias, señora. Gracias, un placer. Doctor Coca. Doctor Coca, muchas gracias. Gracias a Fernando Gracias, Coca. Mauricio. Leopoldo, mejórate. Mañana, si ustedes lo quieren o no, estaremos con ustedes a las 6:30 en Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!